Estamos en la presentación del libro 88 maneras de morir, de Joaquín García Box, el cual nos va a explicar curiosidades acerca de su libro. Bueno, esto primero he de decir que esto es un libro que yo escribí en el 2019. Yo me había retirado ya de la publicación editorial por distintos motivos y esto lo escribí en el 2019 porque yo entiendo que todas las personas tenemos que reconciliarnos con la muerte. La muerte está ahí, nos guste o no nos guste. Vosotros sois muy jóvenes y quizás os queda lejos, ya conforme va ganando edad, pues ves que se aproxima. Eso no quiere decir que la tengas presente, pero hay que reconciliarse. Y yo de alguna manera inicié esta conversación con la muerte y elegí la fórmula de distintas maneras, pero no enfocada desde el punto de vista de qué se muere uno, sino qué motiva el de qué se muere uno. Porque el matiz de esta obra es manera de morir por, no de. Es decir, tú te puedes morir de un accidente, ¿no? Has tenido un accidente, has muerto, pero ¿qué ha provocado de alguna manera que llegue hasta esa situación de ese accidente, ¿no? Bueno, es una metáfora de lo que pretendo. Y esa conversación con la muerte la tuve en aquel momento y mira, no había caído, esto me acabo de dar cuenta precisamente, esto es absoluta primicia. Mira por dónde me la traje tan cerca últimamente que mi madre falleció entre la primera corrección de la editorial en el Word y la primera galerada. Fíjate algunas veces las coincidencias de la vida, cómo te conducen bueno, eso estaba presente, estaba cercano y la verdad es que lo viví muy bien, con mucha naturalidad, como un proceso que se produce y una conversación que todos tenemos que desdramatizar la muerte, ¿no? Y eso es lo que yo intento en esta reflexión y para eso he elegido 88, que tampoco es al azar, tiene su justificación. Primero, hay tantas maneras de morir como seres humanos en el mundo, es decir, como 8.000 millones de maneras de morir. Pero yo he seleccionado 88. ¿Y por qué he seleccionado 88? Pues esta obra es un reto literario que yo me propuse en aquel momento porque yo tengo tendencia al exceso. Es decir, tengo tendencia voy a utilizar un lenguaje coloquial molinense, a desparramarme. Entonces tengo tendencia al exceso. Entonces esto era como una especie de ejercicio de contención. Para lo cual seleccioné un proceso de los textos muy curioso. Es decir, yo de cada letra del abecedario, desde la A hasta la Z, elegí más o menos por azar, o menos más o menos, algunas por azar, otras por simple elección, 9 palabras de cada letra. Es decir, de la A, 9, de la B, 9, y así sucesivamente hasta la Z. Entonces de eso después me las escribía en un papelito, lo doblaba así el papelito, la metía en un vaso y sacaba 3. Y eso sí que era absolutamente al azar. Esas 3 podían haber sido esas 3 o cualquiera de las otras 6 que se habían quedado en el vasito, pero salieron 3. Y ya de esas 3 yo tenía claro que tenía que hacer de una un relato, es decir, un cuento, de otra un microrrelato, no más de 150 palabras, y de otra un poema. Entonces esto al final daba un determinado número. Pero como te digo, que yo lo tenía en 2019, me lo encontré en el fondo de armario de mis textos, me lo encontré este verano y decidí, pues yo no sabía ni que lo tenía, yo creía que lo tenía perdido. Yo creía que tenía este texto, lo tenía y me lo encontré. Bueno, sería azaroso ponerme aquí a explicar cómo apareció. Bueno, de modo que eso me completaba un determinado número. Pero me di cuenta que había hecho todas esas palabras, 3 de cada una, pero no había hecho los dígrafos. ¿Qué son los dígrafos? Los dígrafos son aquellas palabras que están fuera del abecedario según la Real Academia Española. La CH,
y la L, que aunque son solo fonemas, son... Y cuando yo era joven, cuando yo estudiaba, la CH y la L sí formaban parte del diccionario, de las letras del diccionario. Total, que decidí este verano hacer la CH y la L utilizando el mismo sistema de 9, 3, tal. Y eso me daba 87. ¡Ay, qué número más feo! ¡Qué número más horrible! 87, no me gustaba nada por nada, porque además yo estuve un determinado tiempo de mi vida metido en todo esto de la mística, la numerología, la ciencia no oculta, sino fin. Y el número 8, resulta que según una persona que trabajaba la numerología, mi número es el 8. El 8 es un símbolo de abundancia, de creación, de creatividad. Por lo tanto, dije que tenía que tener 2 8. Entonces, por eso elegí 88. Y de todas estas palabras del abecedario, de una no son 3 historias, sino 4. Por lo tanto, hay que intentar quitarle el dramatismo. Morir, nos tenemos que morir. Ya nos gustaría a todos elegir cómo, desde luego. Pero, por supuesto, es decir, aquí hay historias que a pesar del nombre... Mira tú que además hoy, a pesar del nombre, del título del libro, parece ser un poco macabro, ¿no? Uf, es decir, cuando digo 88, me pregunta, ¿cómo se titula el libro? 88 maneras de morir. Uf, no, ahí... O sea, está incluso divertido, es decir, hay aventuras de... Hay aventuras de todo, hay aventuras de griegos, de ciencia ficción, de pistoleros. He hecho también algún homenaje a algunos de mis autores favoritos como Kafka, como Howard Phillips Lovecraft, autores de música como Wagner. Es decir, hay homenajes, de alguna manera también me he permitido hacer homenaje a al fondo de armario este que uno tiene y que forma parte de la cultura que yo tengo. ¿Qué reacción me gustaría del lector? Con que le gusten 2 de las historias tengo bastante. Esto a lo mejor es demasiado poco pedir, pero vamos, no sé, que lo lea con inquietud y que desde luego que se impregne de alguna manera de esa desdramatización. Es decir, las cosas suceden, hay muertes muy trágicas y hay otras muertes, pues, hay algunos que también hay suicidios aquí, es decir, porque hablando con mi presentador, que me lo ha preguntado, es una anécdota muy curiosa. Y en eso, pues, o sea, las coincidencias de la vida son la primera palabra de este libro. La primera palabra de este libro es Grazalema, 1647, y habla de una inundación. Fíjate dónde estamos hoy. Precisamente estamos pasando por toda la situación que está pasando en Andalucía y en Grazalema. Y mira qué curioso que la primera palabra... Que son coincidencias que son muy heavy. O sea, eso... O sea, cuando yo no me había dado ni cuenta. Entonces, cuando me ha preguntado mi presentador, que está esta mañana con él, que si eso... ¿Por qué? Digo, es que no lo sé. Lo puse así. Yo sabía que Grazalema era un sitio donde llovía mucho, y quería hablar de una inundación. Y mira tú que habrá sitios donde elegí. Bueno, pues elegí Grazalema y hoy presentamos el libro donde la primera palabra del libro es Grazalema. Qué curioso, qué bonito. Son estas cosas bonitas. No lo sé, eso no sería capaz de decirlo, porque yo siempre he tenido Creo que me he reconciliado un poco más con la muerte, desde luego. Pero ya te digo que yo no lo vivo como de modo trágico, es decir, lo vivo como una experiencia por la que hay que pasar. Cuanto más tardemos en pasar por ella, desde luego mejor. Pero quizás sí, pero tampoco sabría decirte exactamente cómo. Quizás sí, no lo sé. A lo mejor es que ha pasado ya tanto tiempo, porque yo que esto lo escribí en el 2019. Esto era como he dicho antes al principio de nuestra entrevista, yo no tenía previsto volver a publicar. Ya había decidido retirarme del mundo de la publicación. Pero me pasó una cosa, ya te digo, el ordenador se me trastornó. Y yo estaba convencido, pues yo tengo un pendrive con todos mis textos literarios. Yo estaba convencido que este texto estaba en un pendrive que tengo bloqueado. Yo no sabía que lo tenía en el ordenador. Y cuando me lo encontré en el ordenador, este verano,
yo tuve que pasarlo todo a un disco duro, entonces ahí estuve en ese proceso. Y luego después de pasar el verano, sobre mediados de octubre, aproximadamente, o a principios de octubre, dije, anda, pues voy a mirar esto. Y a mí esto nunca me había pasado, es decir, yo que esto lo escribí, insisto, en el 2019, cuando yo estaba leyendo aquello, a mí esto me parecía nuevo, es decir, era como una obra que no lo había escrito yo. Y me dije, anda, pues si esto tiene fuste, voy a volver a ver si edito. Y mira, terminé todas las correcciones, lo mandé a 5 editoriales y una eligió, esta de Malbec, eligió hacer el libro y por eso estoy aquí. Que no, ya digo, no formaba parte de mi esquema mental en estos momentos. Algunos especialmente, me ha marcado especialmente el de Wixi. Ese es el que más porque es un hecho real. O sea, la inmensa mayoría de todos los relatos son ficción. Bueno, la inmensa mayoría no, todos son ficción, pero el de Wixi es un hecho real. Luego hay otros con el tema de las migraciones, de las pateras y todo eso también me afecta. Pero el que más me ha afectado desde el punto de vista emocional y con el que uno de los que más me he sentido vinculado ha sido el relato que se titula Morir por valor. ¿Por qué escribo Morir por valor? Y lo pongo. ¿Se creen que los valientes son todos estos que van a darse porrazos o a ligarse en batallas? No, no. Este sí era valiente, porque se fue a vivir con los pobres, la vida de los pobres siendo pobre. Eso sí es valentía. Lo otro, no digo que no lo sea, pero no es una valentía experimental y profunda como la de Wixi. Y ese el que emocionalmente más me ha tocado y probablemente sobre el que más he reflexionado. El microrrelato, eso es una experiencia buenísima porque tienes que contar una historia en 150 palabras y no pasarte. Y como yo tengo tendencia al exceso, eso sí me ha costado mucho. Es decir, ha sido una experiencia muy bonita hacer el microrrelato y no es un género que se cultive mucho. Yo de hecho no lo había cultivado nunca y aquí pues mira, me ha gustado mucho porque exige mucha concreción y quitar muchas cosas superfluas y mucha morralla. Es decir, eso es nítido, neto, catacloc, punto. Esto pasa así y en 150 palabras no te puedes permitir darle muchas vueltas. O sea, soy absolutamente libre, no tengo servidumbre, escribo lo que me apetece, según me apetece, con todo el respeto del mundo, intento ser muy respetuoso, eso sí, pero la libertad, claro que la tengo, sí, y quizá el tiempo me lo haya permitido también. Pues muchas gracias a vosotros y ojalá también tengamos mucho éxito.